Un feliz sábado para todos los hermanos que nos escuchan a esta hora y amigos también que nos sintonizan. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este programa de culto divino de nuestro canal Zoom TV Latino. El día de hoy tenemos un tema del cual estoy muy apasionado y es un tema poco común, poco se habla de este tema. Nos han llegado preguntas al respecto y quisiera dedicar este espacio para poder hablar, estudiar, de acuerdo a la palabra de Dios, acerca de la reunión final que Cristo Jesús hará antes de que Él venga, la reunión de los pueblos bajo el mensaje de los tres ángeles, en especial las religiones musulmanes y judíos. Algunas veces cuando hablamos de reunión, de ecumenismo, de reunión de religiones, pues esa palabra no nos gusta porque tiene una connotación negativa y entendemos que hay una agenda negativa como ecumenista detrás del telón que busca unir las iglesias y las religiones bajo puntos comunes de doctrina, dejando a un lado los puntos esenciales como son la identificación de la bestia, de la imagen de la bestia, el día de adoración, el día sábado. Así que no estamos hablando de eso, pero sí vamos a ver que de acuerdo a las Escrituras, Dios, bajo el fuerte pregón, va a reunir a un solo pueblo. Así que quédate conmigo en este programa. No quites el video porque lo que estás a punto de escuchar es algo fascinante que quizá nunca antes hayas escuchado. Antes de hacerlo, quisiera pedirte que me acompañes para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por este sábado santo que nos das para adorar y glorificar tu santo nombre. A esta hora invitamos a tu Santo Espíritu a que venga aquí y nos acompañe en este estudio. Entendemos que no hay sabiduría en nosotros. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien dirija todo lo que digamos, todo lo que hablemos, pero que al escuchar esto no solamente sea informativo, sino que también nos impulse a un sentido de misión para alcanzar a nuestros hermanos, los judíos, y a nuestros hermanos musulmanes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que vayan en sus Biblias conmigo al libro de Levítico, el capítulo 23, y vamos a leer de los versículos 15 al 22. Levítico 23, versículos 15 al 22. Este pasaje está haciendo referencia a la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las semanas, como también se conocía. Esta fiesta tenía varios nombres: la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas, la fiesta del Pentecostés, como se conoce en el Nuevo Testamento. Leamos desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciereis gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Seguimos leyendo, dice: convocaréis en ese mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra,
no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, la dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Muy bien, aquí encontramos la descripción de la fiesta de Shavuot, que es el nombre hebreo para la fiesta de el Pentecostés, Shavuot, que significa la fiesta de las conclusiones o la fiesta de las semanas. También tiene varios nombres. Vamos a usar ese que es el más común, Shavuot en hebreo. Y nótese que esta fiesta caía en un tiempo de cosecha. Se nos dice aquí en este texto que después de 7 semanas al día siguiente, es decir, el día 50 de la primera cosecha, cuando se ofrecía las primicias de cebada en la fiesta de las primicias, ahí había otra cosecha, una cosecha de trigo, a finales ya de la primavera, inicios del verano, en el sexto día, sí, de el tercer mes. Ahora, Deuteronomio capítulo 16, versículos 9 y 10, encontramos una descripción más resumida de esta fiesta. Nos dice, 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Esta era la segunda gran fiesta de las 3 fiestas anuales del pueblo de Israel. Ahora digo 3 fiestas anuales, aunque son 7, pero en realidad las primeras 3, que son la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y también la fiesta de las primicias, concordaban en una misma fecha, en una misma reunión. 50 días después tenemos la fiesta del Pentecostés, esa era la segunda reunión, y luego teníamos la reunión del otoño, que era en ocasión de las trompetas, el día de la expiación y también la fiesta de los tabernáculos. El pueblo de Israel, en especial los varones, pero también todo aquel que quisiera asistir, se esperaba que fuesen a estas grandes fiestas, a estas grandes conmemoraciones. Cada fiesta, cuando la estudiamos a la luz del plan de la salvación, tiene un propósito para nosotros, tiene instrucción, tiene detalles del plan de Dios salvífico para la humanidad. También tiene detalles en cuanto a la obra de Cristo. Es decir, la fiesta la podemos ver desde un ámbito universal, desde la perspectiva de Dios. También las podemos ver desde un ámbito cristológico, cómo Cristo está cumpliendo la obra de salvación para nosotros. Las podemos ver desde un ámbito eclesiológico, la experiencia de la iglesia y de cada individuo, cada uno de nosotros. Y lo podemos también ver desde un ámbito escatológico, lo que refiere a los últimos días. Ahora, usted se estará preguntando, bien, usted nos dijo al principio que íbamos a hablar acerca de la reunión final de los cristianos, de los judíos, de los musulmanes, bajo el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué tiene que ver la fiesta del Pentecostés? ¿Qué relación hay? Bien, vamos a usar esta fiesta y van a ver por qué comenzamos con ello, porque hay verdades muy profundas aquí detrás de toda esta simbología y de lo que Dios quiere cumplir para su pueblo. Leo de Patriarcas y Profetas, la página 522. 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas. Como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecía al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día, que se dedicaba al culto.
Como les mencioné, cada fiesta conmemora un aspecto del ministerio de Cristo Jesús. Por ejemplo, la Pascua es la conmemoración, en realidad apunta, déjeme aclarar eso, a Cristo Jesús, pero tiene una conmemoración específica de lo que sucedió en el momento en que la fiesta se instituyó. Entonces la Pascua, por ejemplo, conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto. Igual los panes sin levadura conectados con la fiesta de la Pascua conmemoran lo mismo porque ese día comieron también pan sin levadura. Luego tenemos las primicias que también están conectadas con ese mismo evento cuando salen el pueblo de Egipto. Allí cuando Dios obra la gran liberación al tercer día a orillas del Mar Rojo. Pero esta fiesta, la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, el Pentecostés, conmemora algo muy interesante, con lo cual nosotros estamos muy familiarizados, y es el pacto de Dios con su pueblo al darle los 10 mandamientos en el Sinaí. Ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Si nosotros vamos al libro de Éxodo, el capítulo 19, el versículo 1, recuerdan que esta fiesta se celebraba en el tercer mes judío, que era el mes de Sivan, en el sexto día. Ahora vamos a mirar que ese día exactamente fue el día cuando Dios hizo pacto con su pueblo y dio los 10 mandamientos al pueblo de Dios. Es decir, 50 días después que ellos salieron de Egipto, tenemos nosotros este evento. Nos dice Éxodo, capítulo 19, versículo 1. Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Nótense que dice al tercer mes y nos dice ese mismo día. Ahora, el segundo día, Moisés sube al monte y allí recibe instrucción de Dios para el pueblo en cuanto al pacto que Dios quería hacer con él. El mismo día baja del monte, él da las instrucciones al pueblo, el pueblo responde y al siguiente día, usted lo puede leer todo esto en Éxodo 19, no tengo el tiempo para darle los detalles de los días, pero luego Moisés vuelve a subir, eso es al siguiente día, es decir, el tercer día del tercer mes, vuelve a subir al monte con la respuesta del pueblo a Dios. Ahora Dios les da las condiciones para eso, Moisés regresa con esas condiciones. Ahora el pueblo dice todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Moisés regresa otra vez al monte el mismo día con la respuesta del pueblo. Ahora, al siguiente día, Moisés vuelve a subir al monte y esta vez Dios, ya estamos en el cuarto día, Dios le dice al pueblo cómo deben prepararse para ese gran evento. ¿Okay? En realidad aquí se celebra un matrimonio, porque Dios va a descender personalmente sobre el monte de Sinaí a hablar con su pueblo. Y Dios le dice aquí en Éxodo capítulo 19, versículo 15 dice, dijo al pueblo, está preparado para el tercer día y absteneos de mujer. Dios les dice entonces, estén listos para el tercer día, preparados hoy, mañana, al tercer día yo descenderé. Hoy, mañana, hoy sería el cuarto día, mañana sería el quinto día, entonces al tercer día él descendería, ese es el día sexto del tercer mes. Ese día fue el día en que Dios desciende sobre la cima del monte de Sinaí. Ahora, un detalle más acerca del monte de Sinaí. Comúnmente se cree que el monte de Sinaí hay un lugar tradicional que siempre en las mapas bíblicos, por ejemplo, acá tengo yo mi mapa bíblico, lo colocan en la puntita sur allá de la península arábiga, pero en realidad ese no es el lugar del monte de Sinaí, porque como veremos
El monte de Sinaí queda en Arabia, queda un poco más hacia el norte, diciendo centro oriente de esa península. Ahí era donde quedaba el monte de Sinaí. Qué curioso que en este mes, el mes de noviembre, hubo una reunión ecuménica allí en el monte de Sinaí, el monte tradicional de Sinaí, donde los líderes religiosos del mundo están uniéndose, desde luego junto con el Papa, para proclamar los 10 mandamientos del medio ambiente, en donde se quiere implementar, o yo diría más bien, forzar o llevar a cabo la encíclica del Papa, el Laudato Si, que hasta ahora se ha escuchado, lo conocen, pero parece que algunos gobiernos no están prestando atención. Así que a través de las iglesias se va a promover eso de una manera mucho más intencional, si me permiten usar esa palabra. Qué interesante que Sinaí lo escojan como el símbolo de el lugar donde todas estas religiones se están reuniendo allí en el monte de Sinaí para refrasear los 10 mandamientos y dar unos mandamientos al mundo, no como Dios los dio. Por ejemplo, en el cuarto mandamiento están proponiendo que se guarde o que se deje descansar la tierra un día. Ahora, no dicen el domingo, pero nosotros sabemos que allá terminará. Dice el día que su religión guarde. Pues al principio comienza así, al principio comienza no tan directo, al principio comienza con mucha tolerancia, con mucha aceptación hacia las distintas creencias de otros, pero estos solamente son los pasos iniciales. Así que el mundo cristiano hoy ve Sinaí como el lugar de reunión del pueblo de Dios. Ahora, en este día hay una tradición judía muy interesante que se encuentra en el libro, un libro que es apócrifo, pero que en concerniente a los detalles históricos, no en concerniente a los detalles de doctrina, tiene cierta veracidad. Y este es el libro que nosotros, de hecho, antes de que yo les comparta acerca del detalle del libro de la tradición judía, hay una canción, déjenme hablarles de esta canción primero, hay una canción que hoy los judíos cantan aún, o cantaban, que se llama Akdamut, y la cantaban en el día del Pentecostés. Durante el servicio matutino del Shavuot, justo antes de la lectura de la Torá, porque es tradición judía que durante el día de el Pentecostés, pues ese día se lee la Torá y los 10 mandamientos, desde luego. Las sinagogas askenazíes suelen cantar el Piyut, un poema litúrgico medieval llamado Akdamut. Y esto es nombrado así por las palabras iniciales antes de hablar, eso es lo que significa. Escrito por el rabino Meir ben Isaac Neoriá, de la ciudad alemana de Worms, durante la primera cruzada que comenzó en el año 1096. El padre del rabino Meir Isaac fue asesinado en la cruzada, cuando los caballeros cristianos se dirigían a liberar la Tierra Santa de los musulmanes incrédulos que aterrorizaban a los judíos, a las comunidades judías, y eran destruidas aquellas comunidades judías que encontraban al paso. Llevaban a aquellos debates simulados entre rabinos y judíos, sacerdotes, sobre cuán correcto era el judaísmo versus el cristianismo. El rabino Meir se vio obligado a participar de uno de estos debates rígidos. Y luego, después de un debate de estos, escribió el Akdamut en arameo, un idioma que los sacerdotes cristianos no podían leer, para celebrar el jubiloso compromiso judío con la Torá
incluso frente a la persecución. Ahora, ¿por qué estoy compartiéndoles esto? Porque este poema Akdamut, hoy lo tenemos nosotros en el himnario adventista del séptimo día, pero lo que muchos obvian es que este poema en realidad se escribió originalmente como una protesta en contra de los cristianos por un judío. Aquellos que han estudiado acerca de la historia de las cruzadas entenderán que estas cruzadas fueron enviadas por la Iglesia Católica a la Tierra Santa para cristianizar Jerusalén y la Tierra Santa y desocupar a los musulmanes que estaban allí en ese territorio. Entonces, cuando los caballeros judíos pasaban por estos territorios, la ruta desde Roma para la Tierra Santa, pues encontraban algunas comunidades judías y solían humillarlos, a tener debates con los judíos, los sacerdotes cristianos, decir que su religión era falsa. Y este rabino llamado, como dijimos aquí su nombre, Meir ben Isaac Nehorai, compuso este poema como una declaración de su compromiso con la Torá. Y el Akdamut comienza con estas palabras, traducidas libremente del acróstico a arameico. Esta es una traducción literal. Y dice así, cito, antes de comenzar a leer sus palabras, los 10 mandamientos, pediré permiso a aquel cuyo poder es tal que, incluso si todos los cielos fueran pergaminos, y todas las plumas de caña, y toda la tinta fuera de océanos, y todas las personas fueran escribas, sería imposible registrar la grandeza del Creador. Qué hermoso poema acróstico. Irónicamente, o yo diría providencialmente, estas hermosas palabras escritas como una protesta contra la persecución cristiana de los judíos, encontró sus caminos en los versos ingleses, es decir, fue traducido, y fueron encontradas escritas a lápiz en las paredes de un manicomio por uno que decía estar loco. Fue descubierto después de la muerte del recluso y publicado por el compositor cristiano Frederick M. Lehman en el año 1917 y se ha convertido en la estrofa final culminante de uno de los himnos cristianos más amados de los tiempos modernos. Y déjeme leerle algunas letras de este himno. En el himnario antiguo es el himno 62, Oh amor de Dios, donde dice, oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva y de Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Y luego la segunda estrofa tiene las palabras del poema. Dice, si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para escribir de su existir, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó, y me da el cielo además. Esa ya es un arreglo ya cristiano. Pero qué interesante que lo que los judíos en aquella región recitaban durante el día del Shavuot, el día de Pentecostés, es en realidad una canción o un poema que era una protesta en contra de los cristianos, pero ahora los cristianos lo cantamos como una expresión del amor de Dios. Saben, hermanos, que hay muchas coincidencias, hay muchas cosas en común que nosotros tenemos con nuestros hermanos judíos. Ahora, volvamos entonces al tema que nosotros estamos tratando de responder aquí en cuanto a la reunión final de Dios, del pueblo de Dios fiel en todas las iglesias. Y vamos a mirar cómo todo esto se encuentra junto. Vayamos al libro de Romanos. Libro de Romanos. Vamos a ir al capítulo 9. En el libro de Romanos nosotros encontramos una profecía, diría yo una profecía, pero también una discusión teológica
del apóstol Pablo de cómo Dios va a salvar a los que creen, no importa si son judíos o si son gentiles. Ese es el tema de la epístola de Romanos. Dicho sea de paso, yo escribí hace 2 años un comentario muy sencillo, no es teológico, es más un análisis de versículo por versículo y cómo cada versículo añade y puede explicarse a la luz del tema general del libro, sobre el libro de Romanos, y aquí en nuestro ministerio de Secrets and Seal usted lo puede obtener. Y en la sección de Romanos 9 al 11 encontramos la salvación para los judíos. Dicho sea de paso, la sierva del Señor tiene un capítulo entero en Hechos de los Apóstoles, donde ella comenta sobre estos capítulos, y el capítulo se llama La salvación para los judíos. Note lo que dice Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pertenece a los judíos según Pablo? Dice, pertenece, primero les llama a sus parientes en la carne, sabemos que está hablando de judíos literales, no simbólicos o espirituales. Dice, de ellos son la adopción, es decir, la adopción como en la familia de Dios, ¿ok? La adopción, la gloria, es decir, la salvación, es el pacto eterno, la promulgación de la ley, ahí en el Sinaí, como lo acabamos de leer. El culto y las promesas también son para ellos. ¿Qué más es para ellos? También pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino a Cristo. Cristo, dicho sea de paso, Cristo nació de mujer, de padre y madre, bueno, de madre diría, el padre fue adoptivo, judía, con sangre judía. Jesús era judío, hijo de Abraham. En esta sección podemos ver entonces la carga que tenía Pablo por sus hermanos judíos. A veces nosotros cometemos un error cuando hablamos de las profecías, en especial la de las 70 semanas, y decimos, en el año 34 Dios rechazó la nación judía. Pero eso no es cierto, eso no es bíblico, porque Dios no rechazó a la nación judía, es decir, Dios no rechazó a los judíos. Lo único que pasó en ese año es que ya la nación judía dejó de ser el pueblo escogido de Dios, a través del cual Dios comunicara al mundo las promesas, la ley. ¿Por qué? Porque la nación como tal, estamos hablando de la nación, no las personas, sino la nación en su sistema de creencias, las leyes. Ellos rechazaron la ley, rechazaron al Mesías. Entonces, en realidad, los que rechazaron la ley, le rechazaron al Mesías, pues no eran de la nación. Pero Dios continuó con los fieles. A ver, pregunta, ¿con quiénes Dios estableció la iglesia cristiana? La estableció con los 12 apóstoles. ¿De qué religión eran los 12 apóstoles y qué genealogía tenían? Los 12 apóstoles eran judíos. O sea que la iglesia cristiana simplemente es una continuación de la iglesia judía. Pablo se hace referencia a esto en Romanos el capítulo 11 y nos dice acá, vamos a leer del versículo
Romanos el capítulo 11, versículo 16, nos dice, si las primicias son santas, aquí le está escribiendo a los romanos, que habían gentiles allí, de manera especial a los gentiles en Roma, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también son las ramas. Ahora, cuando se dice acá que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ok? Aquí esta masa restante está haciendo referencia a los fundadores de la iglesia cristiana, que eran los apóstoles. Y en esta analogía del árbol de olivo que utiliza Pablo en Romanos capítulo 11, nosotros encontramos la alegoría de esta reunión final. Ahora, aquí solamente está hablando de judíos y gentiles, que serían los cristianos. Nosotros, en la definición bíblica, nosotros seríamos gentiles que hemos aceptado a Cristo, porque no tenemos sangre judía literal. ¿Ok? Entonces podemos decir que está hablando de cristianos y judíos en esta analogía. Entonces tenemos el árbol de oliva, tenemos que la raíz tiene una raíz, es la misma, el tronco tampoco cambia y representa a Cristo Jesús. En la Biblia a Cristo se le llama la raíz y la simiente de David. ¿Ok? Cristo es la raíz. Pero este árbol tiene algunas ramas naturales que permanecen todavía en el árbol, que no han sido podadas, que no han sido quitadas. Estas ramas naturales representan a los judíos fieles, como los apóstoles, que no apostataron, que permanecieron, excepto Judas, desde luego, que permanecieron fieles y con quienes Cristo fundó su iglesia. Pero también tenemos que una de esas ramas naturales, algunas, fueron quebradas. Estos fueron los judíos incrédulos. ¿Ok? Pero también vemos que hay otros árboles silvestres y algunas ramas de esos árboles silvestres son cortadas y son injertadas en el olivo, donde las ramas naturales estaban que fueron quebradas. Estos son gentiles que son ahora injertados en el árbol de olivo. El árbol de olivo representa a la nación judía, como dijimos. ¿Recuerdan cuando Jesús maldijo la higuera? Esto es una higuera, pero en la Biblia vemos que el olivo era el árbol nacional, uno de los árboles nacionales de Israel. Ahora, también leemos que hay otras ramas silvestres que fueron injertadas, pero también pueden ser cortadas una vez más por su incredulidad. Con esta explicación, entonces, vamos a leer los siguientes textos y ya va a quedar mucho más claro lo que Pablo está queriendo decir. Nos dice versículo 17, si algunas de las ramas que fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, recuerda que le está hablando a los gentiles, si tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz, que es Cristo, y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, es decir, contra los judíos, las ramas naturales. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Es decir, nosotros debemos tener cuidado en tomar una actitud de decir nosotros somos mejores que ellos, porque ellos fueron rechazados en el año 34, pero ahora nosotros somos la iglesia verdadera. Bien, estaríamos cometiendo el mismo error que ellos cometieron. Estaríamos cometiendo el mismo error por el cual ellos fueron cortados del árbol. ¿Por qué fueron los judíos cortados del árbol? Algunos judíos. Por creerse mejor que las demás naciones. Por no aceptar a Jesús. Ahora, nos dice acá el versículo 19, tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Entonces, pregunta, ¿por qué fueron desgajadas las ramas naturales, algunas? Por la incredulidad. ¿Por qué fueron injertadas algunas ramas silvestres? Por la fe, dice. Tú por la fe estás en pie, así que no te jactes, sino teme. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales,
no significa que no tenga poder para perdonar, sino que ellos rechazaron el perdón. Tampoco te perdonará a ti si tú cometes y sigues el mismo error. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Nótese que aquí no vemos nosotros predestinación, porque si hubiese predestinación, entonces ¿por qué hay ese proceso de injertar y de volver a cortar, o de cortar después de ser una rama natural y haber estado salvo, pero ahora soy cortado? No vemos predestinación aquí. ¿Okay? Vemos que la salvación es condicional a mi voluntad y mi obediencia. Dios quiere salvar a todos, sí, pero no todos serán salvos porque no todos van a creer. Algunos andan diciendo por ahí, todos van a ser salvos. Pero aquí claramente esta analogía nos dice, algunos por su incredulidad son cortados y ya no son injertados de nuevo. Nos dice acá el versículo 23, aún ellos, si no permanecen en incredulidad. Ahora, cuando dice aún ellos, si no permanecen en incredulidad, ¿a quiénes se está refiriendo? A los judíos. Aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pregunta, Pablo escribió esta epístola después del año 34, alrededor del año 54 después de Cristo. Es decir, 20 años después que Dios hizo transferencia de pacto de judíos a gentiles. Y aún así Pablo dice que si creen, podían volver a ser injertados. Nos dice el versículo 24, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Es decir, si yo como olivo silvestre, yo que soy gentil, fui injertado en el olivo, pues ellos que son parte o fueron parte del árbol natural, y ellos son ramas naturales, también pueden ser injertados. Y luego entonces Pablo va a citar algunas profecías del Antiguo Testamento. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento, versículo 25, de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26, luego, ¿cuánto Israel será salvo? Todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Contextualmente, cuando dice acá, todo Israel será salvo, está refiriéndose a el Israel literal, el Israel espiritual, los que creen, los que son por la fe en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento tiene numerosas referencias a esta gran reunión. Solamente por falta de tiempo tenía más profecías del Antiguo Testamento, pero solamente vamos a leer una. Vamos al libro de Oseas, donde nosotros vemos aquí una parábola actuada muy interesante, algo muy inusual. Oseas, un profeta, se le dice que se case con una mujer prostituta, ramera, y él tiene con ella hijos. Y hablando de uno de sus hijos, nos dice acá en el versículo 10, por ejemplo, uno de sus hijos se llamaba Loami. Y nos dice acá en el versículo 9 y 10, luego dijo, llámalo Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, hablándole al pueblo de Israel. Vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir, y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. ¿Siguen la profecía? Primero son rechazados, pero luego dice, con todo, el número de Israel será como la arena del mar.
Ahora nosotros cuando leemos esos textos decimos, sí, eso es Israel espiritual. Sí, Israel espiritual, sin obviar también el Israel literal. Ahora, déjeme ir a un pasaje más. Para esto necesitaríamos toda una semana de temas, pero voy a tocarlo brevemente en Daniel capítulo 11. Nosotros encontramos que en los últimos 5 versículos, que son los versículos que están en el proceso de cumplimiento, vemos que cuando el rey del norte, el papado, comienza a conquistar todo. En el versículo 40, la primera mitad del versículo 40, vemos la Revolución Francesa. Ahí está. El rey del sur, que aquí es Francia, contenderá con él, el rey del norte. Esa es la herida mortal. Y luego nos dice la segunda parte, el rey del norte se levantará contra él, es decir, el rey del sur, como una tempestad. Ese es el que está en proceso de cumplimiento. Es decir, el rey del norte, después de que se recupere de la herida, lo que va a hacer es que ahora se levanta contra el rey del sur. Esta vez el rey del sur es el secularismo, ¿ok? Las naciones, naciones seculares, los poderes seculares del mundo que impiden aún que el papado tenga poder completo, pero ya está teniendo control e influencia sobre todas estas naciones. Y dice que entrará, se levantará como tempestad, con carros, gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras y las invadirá. Es decir que este rey del norte de alguna manera se va a conseguir un ejército, poder civil, y sabemos que es esta nación la que le dará el poder civil al rey del norte. O sea que aquí ya vemos que la herida mortal ya se ha sanado en la segunda mitad del versículo 40. Versículo 41 dice, entrarán en la tierra gloriosa, que es Palestina, y espiritualmente sería Israel espiritual, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos. Noten quiénes escaparán de sus manos: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora, ¿quiénes son estas naciones? ¿Quiénes son estas naciones? Todas estas naciones tienen un ancestro común. Por ejemplo, Edom. Edom, que es Esaú. Los edomitas vienen de Esaú. Esaú fue hijo de Isaac. Isaac tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Y a Isaac fue hijo de Abraham. Ahora, Abraham tuvo 2 hijos. Bueno, antes de hablar de los 2 hijos de Abraham, tenemos Moab y Amón. ¿De dónde vienen los moabitas y los amonitas? Ellos vienen de otro ancestro de Abraham, que es Lot. Cuando Lot lo emborracharon sus 2 hijas se acostaron con su padre, y ahí salen los amonitas y salen los moabitas. Es decir, estas 3 naciones que tienen un mismo ancestro, Abraham, escaparían de la mano del rey del norte, del papado, en los últimos días. ¿Quiénes son ellos? Saben que hay uno que no se menciona acá, pero está implícito entre los edomitas. Porque saben que con quién se reprodujo. En realidad los edomitas, la nación de Edom no se originó. La nación de Edom no se originó con Esaú, pero va un poquito más atrás. El tiempo se está acabando y la verdad hay muchas cosas que decir acá, pero lo vamos a resumir. Si usted está interesado en el tema, puede escribirnos y podemos nosotros darle más información al respecto. Génesis 28. Este es el nacimiento, está hablando aquí de los 2 hermanos de Jacob y Esaú. Jacob huye de Esaú, después del engaño, y nos dice acá el versículo 9 de Génesis 28. Vamos a leer desde el versículo 8, Génesis 28, versículo 8 y 9. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac, su padre, y se fue Esaú ¿a dónde? A Ismael, y tomó para sí por mujer, además de sus otras mujeres, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Esaú, el padre de los edomitas, aunque tuvo otras mujeres, esta es la que resalta. Y luego nosotros encontramos más adelante todos los descendientes de Esaú, los duques de
Esaú. Los descendientes de él los podemos encontrar en el capítulo 36. En el capítulo 36. Así que hay una relación entonces con los ismaelitas. ¿Qué sabemos nosotros de Ismael? Saben, de los ismaelitas, nosotros podemos trazar el origen de los musulmanes. Ese era el otro hijo de Abraham, Ismael. Ahora, hay una profecía en cuanto a Ismael, muy interesante. Ismael significa Dios oye, Dios oye. Y el ángel, cuando Agar estaba en embarazo de Ismael, el ángel le dio una promesa. Ella decide huir de la casa de Abraham, de Sarai, y luego el ángel se encuentra con ella y nos dice acá en Génesis 16, versículo 9 en adelante, dice, le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Las mismas palabras que se le dijo a Abraham en cuanto a Isaac. Y añadió el ángel de Jehová, has concebido y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Fue el ángel quien le puso ese nombre, porque Jehová ha oído tu aflicción. Eso es lo que significa Ismael, Dios oye. Será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. O sea que estas dos naciones iban a cohabitar juntos. Qué interesante, ahí en Jerusalén tenemos que Jerusalén es la Meca o el centro de las tres religiones más grandes del mundo. Ahí mismo los musulmanes tienen una base, una sede, porque se cree que allí fue donde Mahoma recibió revelación de Dios en cuanto al Torá. Ahí también está la sede del judaísmo, el templo, el muro del templo donde ellos van a adorar. Y allí los cristianos decimos que está el origen de nuestra religión, porque allí nació, allí fue crucificado Cristo Jesús. Pero más adelante encontramos en Génesis el capítulo 25. Nosotros encontramos, primero antes de Génesis 25, en Génesis 21, nosotros encontramos que ahora Isaac nace, hay una discusión y Agar y Ismael tienen que irse. El muchacho estaba a punto de morir y nos dice acá que Agar, ora a Dios. Le dice el versículo 16, se sentó enfrente a distancia, a un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Oyó Dios la voz del muchacho. ¿Recuerda qué significa Ismael? Dios oye. Oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Jehová llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Levántate, toma al muchacho, tenlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. De nuevo vemos esa profecía. Y qué interesante que de Ismael nosotros encontremos los descendientes en Génesis 25, del versículo 12 al 18, que fueron 12 jefes. 12, así como de Jacob tenemos las 12 tribus de Israel, también tenemos los 12 jefes descendientes de Ismael. Ahora, ¿cómo podemos colocar todo esto junto? Parece que estuviéramos hablando de cosas desconectadas. Bien, en el libro, déjenme aquí les encuentro un poco. Okay. En el libro de los Jubileos, de acuerdo a este libro, que es uno de los libros que se escribieron durante la época intertestamental, que son judíos, el Shavuot también era la fecha cuando los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, el padre de los árabes, se reconciliaron en un pacto de paz con su padre cuando él estaba muriendo. Ahora, eso no lo podemos probar con la Biblia, pero esto es lo que dice la tradición judía. Pero la Biblia sí nos dice en Génesis 25, del 7 al 11, que cuando Abraham murió, sus dos hijos vinieron
y lo sepultaron. Y yo quiero creer que antes de que su padre muriera, porque sus hijos de hecho vinieron antes de que él muriera, estaba ya muriendo, Abraham fue a la tumba en paz. La Biblia nos dice que cuando Abraham muere, dice que murió lleno de años y fue reunido a su pueblo. Antes de que Abraham muriera, Abraham tuvo la oportunidad de ver la reconciliación de sus dos hijos. La reconciliación de Ismael y la reconciliación de Isaac. Dos grandes naciones reconciliadas antes de que Abraham muriera. Y qué interesante que la fecha, de acuerdo a la tradición judía, era la misma fecha que años más tarde se celebraría en el Shavuot. ¿Qué quiere decir? Que el Pentecostés no solamente es una fiesta donde se agradece. El Pentecostés no solamente fue la fiesta cuando se proclamó la ley, pero el Pentecostés es la fiesta donde se reúne. Es la fiesta de la gran cosecha. Ese es el Pentecostés. La fiesta de la gran cosecha de Dios. Y qué interesante que el Pentecostés nos apunta a otra gran cosecha, porque esta cosecha comenzó a recogerse en Hechos 2. Solo 10 días después de que Jesús ascendió al cielo, vemos una gran cosecha, vemos grandes personas de varias naciones allí reunidas y el Espíritu Santo cae sobre los discípulos y luego Pedro predica, 3,000 aceptan el Evangelio, ellos reciben el Espíritu Santo y esta cosecha está aumentando cada vez más y más. El Pentecostés es el día de la gran cosecha, pero el Pentecostés apunta a una cosecha más grande. Así como en el Pentecostés cayó la lluvia temprana, también entonces en los últimos días cuando se dé el fuerte pregón, caerá la lluvia tardía y se podrá dar el fuerte pregón y habrá una reunión más grande. Y los hijos de Edom, Moab y los hijos de Amón escaparán de su mano. Estos son los fieles de estas religiones más grandes del mundo, los fieles de los musulmanes, los fieles de los judíos, pero también los fieles de las otras iglesias cristianas que están en esas iglesias cuando el papado esté entrando como un rey conquistador pensando que tiene el dominio del mundo entero. De esas naciones escaparán los fieles. Y entonces, como dijo Pablo, todo Israel será salvo. La sierva del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, ella habla de lo que Dios quiere cumplir por la nación judía y yo diría también por los musulmanes. Dice en la página 306, entre los judíos hay algunos que como Saulo de Tarso son poderosos en las Escrituras y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. El Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días. Noten lo que dice la sierva del Señor. El Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días. No se ha cortado su brazo para salvar, cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos que han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. Hermanos, el mundo se está alistando para la batalla final. El diablo está reuniendo sus fuerzas. Nosotros tenemos que ir también y reunir el ejército de Cristo. ¿Cómo lo reunimos? Predicando el Evangelio. Aquellos que vivimos en esta nación de manera especial, tenemos una gran responsabilidad porque en esta nación hay muchos judíos, hay muchos musulmanes que necesitan escuchar el mensaje del Mesías, el mensaje de la ley de Dios, y entonces todo Israel será salvo. Anticipo con gozo ese gran momento, anticipo con gozo ese gran día. ¿No tienes ese mismo gozo en tu corazón? Si ese es el gozo que tú tienes, quiero pedirte que por favor me acompañes a una palabra de oración. Gracias, querido Dios, porque tú harás cosas grandes para tu pueblo. Cosas maravillosas nos esperan, Señor. Cosas que quieres hacer en favor de aquellos que te aman y que secretamente te adoran en esas grandes religiones. Oro para que nos ayudes a ser instrumento, para llevar salvación a aquellos
que se encuentran en tinieblas, que se encuentran adorando a un Dios que aún no conocen, pero que es el Dios verdadero, porque tú aceptas, Señor, la adoración de ellos, aunque sea dirigida a otro Dios, si su corazón es sincero. Así que oro, Señor, para que tú nos uses y nos des sentido de misión y que puedas pronto cumplir este gran propósito de reunir a todos los pueblos para que entonces todo Israel sea salvo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.